Amén. Amén. Natalia, muchísimas gracias. Te agradezco por hacerte cargo de la oración, siempre dispuesta a colaborar, siempre dispuesta a servir. Muy buena tarde para todos. Por favor, hágame saber si me está escuchando bien y si me está viendo bien. Y si es así, entonces iniciamos de una vez la exposición de hoy. Dígame si lo estoy escuchando bien, si lo estoy viendo bien. Arranquemos de una vez entonces y no perdamos tiempo. A lo que vinimos, vamos. Don Héctor, qué alegría escucharlo. Ahora desde una nueva plataforma, bienvenido. Ok, todavía tenemos... Listo. Ok, muy bien. Evidentemente, como lo decía Natalia en su oración hace un ratico, hace 8 días, terminamos nosotros el tema con Nehemías. Tenemos el tema con Nehemías o la perspectiva desde el ejemplo de Nehemías, pero no hemos terminado todavía el tema que nos propusimos este año de cómo tener éxito en proyectos materiales, eso los lunes, ¿no? Porque los martes estamos viendo cómo tener éxito en proyectos espirituales. Y el jueves estamos en antropología bíblica y el viernes estamos en Romanos, otra vez Romanos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y así cada día es un diferente tema que creo que sirve de edificación y lo vemos desde diferentes sectores, pero toda la luz de la Sagrada Escritura como tiene que ser. Seguimos en cómo tener éxito en proyectos materiales. Hace 8 días terminamos el tema de Nehemías, pero hoy continuamos en cómo tener éxito en proyectos materiales. Solo que a partir de este momento comenzamos a abordar el tema desde el ejemplo de otro individuo en la Sagrada Escritura. Es el individuo que escribió el libro de Eclesiastés. Regáleme el nombre del individuo que escribió el libro de Eclesiastés. Y recuerde que la plataforma y lo virtual nos obliga a ser interactivos, entonces nos obliga a participar. Recuerde que si usted quiere hacerlo, lo puede hacer a través de su micrófono y lo puede hacer al mismo tiempo a través del chat. Tiene dos vías muy fáciles para poderlo hacer. Así que participe, gracias, muy amable. Excelente, Salomón. Pregunta. Salomón fue líder de proyectos materiales. En lo que usted ha leído en la Sagrada Escritura, Salomón fue líder, sí o no, de proyectos materiales. Y con eso no le estoy preguntando si Salomón fue un buen líder o un mal líder. No le estoy preguntando eso. La pregunta no es, ¿fue buen líder? ¿Fue mal líder? Sino si fue líder de proyectos materiales, si él lideró alguna clase de proyecto material que usted se acuerde. ¿Sí lo hizo? Sí lo hizo. Ok, muy bien. Ahora regáleme el nombre de sus proyectos, o al menos de uno. Que usted diga, mire, proyecto material este, por ejemplo. ¿Cuál? ¿O cuáles? Edificó estanques. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro? El templo, están escribiendo. Muy bien. Muy bien. La mayoría se acuerda de la reconstrucción del templo, ¿no? Pero no solamente reconstruyó el templo, ¿no? O sea, él se edificó un palacio al mismo tiempo. Él edificó unas casas reales al mismo tiempo. Él edificó un montón de casas para sus ministros. Él edificó estanques. Este fue un individuo sumamente constructor. Lo cual quiere decir que si Nehemías construyó o reconstruyó un muro y colocó unas puertas, pues este señor, en cuanto a proyectos materiales, hizo muchísimo más. Hizo muchísimo más. Lo que ocurre es que Nehemías fue más espiritual. Si usted coloca en una balanza la espiritualidad de Nehemías, en un plato de la balanza la espiritualidad de Nehemías y en el otro plato de la balanza la espiritualidad de Salomón, pues ¿quién de los dos es más espiritual? ¿Quién de los dos es más devoto? ¿Quién de los dos es más consagrado? ¿Quién de los dos es más piadoso? ¿Quién de los dos es más de Dios? ¿Quién de los dos es más dado a la oración? ¿Quién de los dos es más correcto? ¿Quién de los dos tiene más testimonio? ¿Quién de los dos tiene mejor conducta? La respuesta será, pues Nehemías se lleva a Salomón y se lo lleva sobrado en cuanto a eso. Y eso es sumamente necesario. Por eso, en la planificación que veníamos haciendo nosotros desde el año pasado, los últimos meses del año pasado, para entrar a en el proyecto Victoria, en donde nos propusimos enseñar, entre otras cosas, cómo tener éxito en proyectos materiales, se quiso, y esto fue por indicación del Espíritu Santo, estoy totalmente seguro, colocar a Nehemías como el primer curso.
colocar a Nehemías como la primera enseñanza o el primer conocimiento que usted recibiera en cuanto a eso durante los primeros meses de este año, para no colocar a Salomón ni a ningún otro como ejemplo de lo que tiene que ser un líder bueno, sino a un individuo que realmente diera la talla, no solamente en la ejecución de proyectos, porque de eso hay mucho, sino al mismo tiempo que va edificando un proyecto, va desarrollando un proyecto, pero sigue siendo intachable. Esto no quiere decir un Nehemías perfecto. Nehemías no fue perfecto. Nehemías se asustó en algún momento, Nehemías se deprimió en algún momento, Nehemías entró a puntos muertos en algún momento, pero pues de su conducta, de su testimonio, pues la verdad tenemos que hablar muy poco en cuanto a cosas malas y mucho en cuanto a cosas buenas. Entonces nos seguimos quedando con Nehemías como el ejemplo de un líder bueno, exitoso, de proyectos materiales. Pero eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento no existan otros líderes de proyectos también que hicieron cosas y quizás más grandes, quizás más voluminosas o en cuanto a cantidad, muchísimas más en comparación con Nehemías. Y de todos modos, la Sagrada Escritura dice con respecto a Salomón, uno, que fue el hombre más sabio de toda la tierra. Dos, que fue el hombre más rico de toda la tierra. Tres, que fue el hombre más glorioso de toda la tierra. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Ni aun Salomón con toda su gloria logró vestirse como una de estas plantas o como una de estas flores. Exactamente hablando de los lirios. Salomón con toda su gloria no logró vestirse como uno de estos lirios. Eso lo deja claro la Sagrada Escritura. Le repito estas tres cosas. Es llamado en la Biblia el hombre más sabio de toda la tierra, es llamado en la Biblia el hombre más rico de toda la tierra y es llamado en la Biblia el hombre más glorioso de toda la tierra. Con esos títulos, yo creo que podemos entrar a analizar aspectos de su mente, de su pensamiento, no su vida, porque esto no va a ser una biografía de Salomón, como en el libro de Nehemías no se dio una biografía de Nehemías, ahí usted no encuentra una biografía de Nehemías, de eso no trata el libro de Nehemías. Nehemías desarrolla el tema de la reconstrucción de un muro y la colocación de unas puertas, punto. No es la historia de Nehemías, es la historia de la reconstrucción de un muro, eso es Nehemías. Y aquí, en el libro de Eclesiastés, pues no vamos a ver una biografía de Salomón, porque eso no se trata la temática este año, sino más bien en el mismo libro de Eclesiastés vamos nosotros a comenzar a revisar y a analizar aquellas cosas que son principios de éxito, de victoria o de triunfo en cuanto al tema de los proyectos materiales. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Respóndala, por favor. Si alguno es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Excelente, don Héctor. Muy buena su respuesta. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué hace Dios? Dice el texto, el cual la da abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Ahora, si la da abundantemente, yo le estoy pidiendo a Dios sabiduría y Él me la dio de manera abundante. No se la estoy pidiendo de manera abundante. Le estoy pidiendo que me dé sabiduría y Él me la dio en abundancia. O sea que es una de esas cosas que Dios da abundantemente y sin reproche, como tome toda la sabiduría. Usted me está pidiendo un poquito de sabiduría, no le voy a dar un poquito, le voy a dar toda la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es lo que más nosotros necesitamos aquí en la tierra. Dígame si para prosperar uno no necesita la sabiduría. Dígame si para tener éxito uno no necesita la sabiduría. Dígame si para saber invertir uno no necesita la sabiduría. Dígame si para montar un negocio o para emplearse o para cambiarse de domicilio uno no necesita la sabiduría. ¿No es cierto? La sabiduría entonces es la herramienta con la cual se consigue el dinero y se consigue la gloria. Y ¿voy a qué? A las tres cosas que le dije hace un ratico de Salomón. Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra. Salomón, el hombre más rico de toda la tierra. Y Salomón, el hombre más glorioso de toda la tierra. Pero el principio de esa economía y el principio de esa gloria o de esa fama fue la sabiduría. No puede convertirse en el hombre más rico de toda la tierra y no puede convertirse en el hombre más famoso de toda la tierra si primero no es el hombre más sabio de toda la tierra. La base de todo ese crecimiento económico de Salomón y del crecimiento de su fama fue la sabiduría. Recuerde que Salomón no pidió dinero.
Dios mismo le dijo, usted no me pidió dinero, usted no me pidió la cabeza de sus enemigos, usted me pidió fue sabiduría. Entonces le voy a dar sabiduría que tanta le dio abundantemente y sin reproche, y junto a eso pues le dio todo lo demás, le dio un poder económico impresionante y le dio una fama o una gloria impresionante. Conclusión, hasta el momento necesitamos sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? La necesitamos abundantemente y sin reproche. ¿Estamos de acuerdo? La herramienta con la cual se obtiene lo que obtuvo Salomón es la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, muy bien. Si alguno no está de acuerdo, igual usted lo puede decir, porque yo estoy preguntando, usted responde. Usted puede decir, no, no estoy de acuerdo. Y si no está de acuerdo, pues charlamos, no importa, charlamos, comentamos, argumentamos, debatimos, de eso se trata. Pero la sabiduría es la base absoluta de todo crecimiento, éxito, progreso, avance, realización, etcétera. Esa sabiduría, si yo se la pido a Dios, Dios me la da abundantemente y sin reproche, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si nosotros leemos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que hay unos libros de la Biblia que específicamente fueron escritos, inspirados por Dios y escritos para otorgarnos sabiduría. Le repito, hay que pedir sabiduría, pero al mismo tiempo hay que leer la sabiduría. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? La sabiduría se encuentra en la Biblia. Ah, bueno, genial. Pero ojo, específicamente en unos libros, por toda la Biblia, pero específicamente condensada en unos libros que el mismo Espíritu Santo inspiró, que mandó a escribir a través de la pluma de algunos hombres, y que son libros estratégicos para alcanzar la sabiduría. Y esos libros son los que se conocen en la Biblia, en la clasificación teológica, como los libros poéticos, porque contienen poesía, o sapienciales. Son los mismos poéticos, los libros sapienciales. ¿Qué es sapiencial? Por favor, defínalo. Regáleme algún significado. Sapiencial. Si usted escucha la palabra sapiencial, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Viene de saber. Muy bien. Viene de saber qué hacer. Y viene de hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Entonces mire que viene de tres fuentes. Uno, viene de saber, sapiencial. Dos, viene de saber qué hacer. Eso es inteligencia. Y viene de hacer lo que ya sé que tengo que hacer. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama sabiduría. Sapiencial incluye un término, dos términos y tres términos. Sapiencial incluye un significado, dos significados y tres significados. Le repito los tres, por favor. Sapiencial, saber, o sea, conocimiento. Sapiencial, saber qué hacer, o sea, inteligencia. El inteligente es el que sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabio, sabio es el que hace. Ya la sabiduría tiene que ver con el actuar. Si no está actuando, no es sabio. Hacer lo que sabe que tiene que hacer, o sea, según la inteligencia. El sabio actúa según la inteligencia y entendió lo que tenía que hacer gracias al conocimiento o a la ciencia que adquirió. ¿Cómo adquirió la ciencia? La adquirió pidiéndosela a Dios y la adquirió estudiando los sapienciales. Ahora, ¿cuántos son los sapienciales en la Biblia? ¿Cuántos son? ¿De acuerdo? Que la Biblia está dividida en unas partes que son el Pentateuco, los libros históricos, después vienen los sapienciales, los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, el libro histórico del Nuevo Testamento, las epístolas y Apocalipsis. Y hay unos libros que son los sapienciales. ¿Cuántos son los libros sapienciales? ¿Cuántos? Primero regáleme un número, una cifra. 4. Hay que ponerle uno más, don Héctor. Son 5. 5. ¿Cuáles son los sapienciales? Ahora sí, en orden. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien, excelente. Entonces, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros los encuentra usted en la Reina Valera ahí agrupaditos en el Antiguo Testamento. Ese es el orden en el cual aparecen. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son 5 los libros sapienciales, se llaman así, porque son los libros que Dios mandó a escribir para llenarme de conocimiento, inteligencia y sabiduría en cuanto a diferentes temas.
¿Cuánto a diferentes temas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, porque es que imagínese usted que cada libro tiene una temática, como usted se ha podido dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, Génesis. La palabra Génesis significa orígenes. Si quiere conocer el origen de absolutamente todo, eso es con Don Génesis. Por ejemplo, ¿cómo sacar adelante un proyecto? Pues el libro para eso en el Antiguo Testamento es Nehemías. Mire cómo vamos entendiendo el tema de cada libro. Y por ejemplo, si hablamos de sabiduría, pues entonces Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, pero cada uno de esos libros me enseña sabiduría, sabiduría específica, para un área de mi vida específica. Por ejemplo, hablemos de Job. Job me enseña a mí sapiencia. Job me da conocimiento, me da inteligencia y me da sabiduría. ¿En medio de qué situación? ¿Para qué situación específica? Es para una situación específica y no dos. Para una sola. ¿Cuál? Los 42 capítulos de Job me dan a mí conocimiento, inteligencia y sabiduría cuando yo me encuentro en medio de qué. Responda, por favor. Ahí lo tiene, muy bien. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del... Ahí tiene que aparecer esa palabra que no nos gusta usar, pero tiene que aparecer. Ya no utilice más la palabra prueba ni tribulación. Bueno, problemas, pero ya no utilice más la palabra problemas, porque eso es, o sea, me refiero a esa expresión que es la consecuencia de los problemas, la adversidad, la tribulación, la aflicción, es lo que causa. ¿Qué me causan los problemas? Me causan, comienza por S y termina en O, y es como larguita. ¿Me causan qué? Los problemas me causan qué? El problema del problema, ya parezco Arjona. El problema del problema ni siquiera es el problema. Don Héctor. El problema del problema no es el problema. El problema del problema es el sufrimiento, que comienza por S y termina en O. O sea, sufrimiento. El libro de Job a mí me da sapiencia en medio del sufrimiento. Saber qué hacer en medio del sufrimiento. ¿Qué hago exactamente en medio del sufrimiento? Entonces Dios no me dejó solo. No me dejó solo. Me dejó un ejemplo impresionante con Job y 42 capítulos de ejemplos acerca de lo que debo y no debo hacer en medio de una prueba o en medio de una tribulación. Es una maravilla. No hay otro libro en la Sagrada Escritura que se dedique solamente a eso. ¿O sí? No. Aunque los demás hablan de sufrimiento, porque a Nehemías le tocó sufrir, pero el tema del libro de Nehemías no es el sufrimiento. ¿No? Si usted va y revisa otros casos, pues por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, a Pedro le tocó sufrir, a Esteban le tocó sufrir, a Felipe le tocó sufrir, a Pablo le tocó sufrir, pero el tema de Hechos de los Apóstoles no es el sufrimiento, mientras que el tema de Job sí es el sufrimiento. Ahora, si pasamos al segundo libro sapiencial, regáleme el nombre, por favor, en orden, aprendámonoslo de una vez, porque es que estamos en discipulado. El segundo, ¿cuál es? Salmos, muy bien, ese es Salmos. Gracias a todos los que están participando y quien no está participando, no le está sirviendo el discipulado. Si usted participa, sí, si no participa, no. Entonces es el Salmo. Si se equivoca, créame que no se está equivocando. El que se equivoca es el que apenas se conecta y ya deja que pase la clase y amén a lo último dice, o gracias, muchas gracias por la enseñanza, pues realmente no le sirvió, no le funcionó. Salmos, es ese, Salmos. ¿Cuántos son los salmos? ¿Cuántos son los capítulos? 150 salmos. Y todos los 150 salmos. Ese libro maravilloso, amplio, extenso, incluyendo el salmo más largo, que al mismo tiempo es el capítulo más largo de la Sagrada Escritura, que es el Salmo 119, que tiene 176 versículos. Los 150 salmos tienen una temática. Abordan o abarcan la relación entre un individuo y quién. En medio de diferentes pruebas, en medio de diferentes situaciones, pero es la relación de un individuo con quién. Con Dios, muy bien. Desde el 1 y hasta el 150. En el 1 hay una bienaventuranza y en el 150 hay una exaltación, alabe al Señor todo lo que respira. Todos los 150 salmos hablan de esa relación del individuo que cree en Dios con su Dios, pasando por diferentes momentos en donde el individuo no sabe qué hacer, como por ejemplo el Salmo capítulo 73, escrito por Asaf, en donde dice, mis pies casi se deslizaron,
Entré al santuario, busqué a mi Dios, Él me habló y entendí algo, que tan torpe era yo que no entendía y que era como una bestia delante de ti. Pero los 150 salmos desarrollan el tema de la relación con Dios. Para relacionarme correctamente con Dios, ¿necesito o no necesito sabiduría? ¿Necesito o no necesito inteligencia? ¿Necesito o no necesito conocimiento? ¿Necesito o no necesito sapiencia? ¿Qué dice usted? Entonces maravilloso, maravilloso porque es que, mire, muchas veces al leer la Biblia jugamos es al pinochazo. O sea, ya quien nos guía no es el Espíritu Santo, sino quien nos guía es el dedo adivinador. No sé si ha visto esos creyentes, en donde va a leer una porción de la Biblia, cierran los ojos, ponen a correr las páginas de la Biblia y entonces, ¡pim!, puso el dedo ahí. Listo, esto es lo que Dios quiere que yo lea. No, señor, eso no es lo que Dios quiere que usted lea. Lo que Dios quiere es que usted utilice la inteligencia para contextualizar su vida y después de haber contextualizado su vida, su situación, usted vaya al libro que le va a ayudar con eso. Por ejemplo, si usted está en un gran problema, una situación, adversidad, problema tras problema, tras problema, tras problema, pues metas en el libro de Job, que ahí Dios le va a hablar. Ahora, si el problema es que su relación con Dios no está tan bien, ¿cómo hago para mejorar, para reforzar, para motivar mi relación con Dios? Pues métase en el libro que le va a ayudar a eso, que son los salmos. Eso es conocimiento, inteligencia y sabiduría. Ahora hablemos del tercer sapiencial. ¿Cómo se llama el tercer sapiencial? Proverbios. Ese es. Muy bien, gracias Natalia por participar. Gracias Marta León por participar. Gracias Marta Poveda. Gracias Carolina, señora Carolina, perdón. Gracias María Sánchez. Gracias señora Zoila. Gracias Marta Penagos. Ese es. ¿Cómo se llama? El libro de Proverbios. ¿Qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es un libro sapiencial que me da conocimiento, inteligencia y sabiduría en cuanto a un montón de cosas y un montón de situaciones. O sea, un montón de cosas y un montón de situaciones que tienen que ver con la vida privada, que tienen que ver con la vida en sociedad, que tiene que ver con mi vida interior, que tiene que ver con mi relación exterior, que tiene que ver con mi relación con el prójimo, pero también en la casa, pero también en el trabajo, pero también con el dinero, pero también con... Por eso el libro de Proverbios lo llamamos miscelánea o lo llamamos collage, porque ahí usted encuentra de todito, ¿sí? Como los paqueticos estos, de todito, ahí usted encuentra de todito en cuanto a sabiduría. Entonces, digamos, si una persona quiere llenarse de apuntes o semillitas o perlitas de sabiduría diariamente, pues bien puede estar haciendo un devocional que tenga como base los proverbios. ¿Cuántos son los proverbios? ¿Cuántos son los capítulos de proverbios? 31. El último capítulo habla de qué. Mira, el primer capítulo dice por encima de todas las cosas busque la sabiduría. Y el capítulo 31 dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? 31 capítulos. ¿Y el mes cuántos meses? Perdón, ¿cuántos días tiene? 30 o 31. Un capítulo por día, ¿no le parece maravilloso? Y como es un capítulo por día, se va llenando de sabiduría en cuanto a esto, pero también en cuanto a lo otro, en cuanto a una cosa, pero también en cuanto a otra cosa. Sabe cómo manejarse en esto, pero también sabrá cómo manejarse en esto, aunque son tipsitos. Lo que enseña lo que tiene Proverbios son tipsitos o clavecitas, ¿sí? De sabiduría muy buenas que tiene que ver con todo. Todo. Entonces, ¿sabiduría para qué? Sabiduría para muchas cosas. Collage o miscelánea, los 31 capítulos del libro de Proverbios. Maravilloso, ¿no le parece? Por si alguno se estaba preguntando, yo cómo comienzo un estudio de la Biblia, pero ¿qué le gustaría? Sabiduría, me gustaría sabiduría. Bueno, puede comenzar por los proverbios, ¿no le parece? Si usted dice, yo no estoy así como en una situación tan calamitosa, no. Y los 150 salmos no sabría por dónde abordarlos. Bueno, puede ser una excusa. Pero si quiere llenarse sabiduría, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es decir, hoy es 26, usted va a comenzar mañana, pues comienza en el proverbio capítulo 27. Ya. A cada día le asigna un proverbio. Ya. ¿Y qué hago? Lo leyó y oró teniendo como base los versículos del capítulo. Si no lo logra abarcar todo porque le tocó salir temprano a trabajar, pues entonces divídalo en dos partes. Haga una parte por la mañana, una parte por la noche. Bueno, ¿qué hago yo dándole este tipo de consejos? De pronto alguien lo necesite. Si alguien lo necesita, puede decir, Dios me está hablando en este momento. Entonces, gloria a mi Señor por eso. Ok. A continuación, el cuarto sapiencial. No, pasemos al quinto sapiencial. Pasemos al quinto, perdóneme. Pasemos al quinto sapiencial y nos centramos en el cuarto. Y ya entramos de una vez. ¿Le parece? Entonces, el quinto sapiencial, gracias por su flexibilidad, el quinto sapiencial es cantar de los cantares.
Y Cantar de los Cantares me da conocimiento, inteligencia y sabiduría en cuanto a un aspecto importantísimo para nosotros los seres humanos, pero súper importantísimo. Es la sulamita enamorada de un pastor, Salomón detrás de la sulamita queriendo obligarla a que lo ame. Y la mujer le dice, el amor no se obliga, mi corazón ya está comprometido y yo soy una mujer fiel, soy una mujer leal. O sea que me da inteligencia, perdón, me da conocimiento, me da inteligencia, me da sabiduría en cuanto a qué. Las relaciones, ¿qué? Las relaciones, ¿cuáles? Las relaciones amorosas. Ahí las tienen. Las relaciones amorosas. Que tienen que ver, podrían llamarse relaciones interpersonales, pero no, porque muy bien, don Héctor, tiene que ver más como con el cariño, con el amor, con el afecto, que se comienza a despertar en un corazón, de un corazón hacia otro corazón. Pero allí vemos relaciones entre amigos, vemos relaciones entre novios y vemos relaciones entre esposos. También vemos la tentación a fornicar y la tentación a adulterar y esta mujer como evade todas estas tentaciones. Entonces ese libro por excelencia, solo que tiene un idioma bien particular, pero a ver, cuando una persona está enamorada, está casada, tiene su pareja, pues no se le va a hacer extraño esa terminología. Tiene que tener una cabeza muy sucia como para leer Cantar de los Cantares y decir, uy, qué morbosidad. Ahí no hay ninguna clase de morbosidad. La morbosa es la cabeza de la persona que lee Cantar de los Cantares y que no tiene la cabecita limpia como para discernir toda esa riqueza doctrinal y toda esa riqueza de sabiduría que contienen estos capítulos. Es el amor. Si quieres saber acerca de esa clase de amor, si quieres saber qué es una verdadera amistad, si quieres saber qué es un verdadero noviazgo, si quieres saber qué es un verdadero matrimonio, si quieres saber, conocer los parámetros de la fidelidad, de la lealtad, de ser de una sola pieza, de ser marido de una sola mujer, de ser mujer de un solo marido, etcétera, etcétera, de hasta que la muerte nos separe, el libro para eso es Cantar de los Cantares. ¡Qué cosa espectacular! Ahora sí, nos vamos con el cuarto. El cuarto libro sapiencial. ¿Por qué? Porque ahí nos centramos a partir de ese momento. El cuarto libro sapiencial es el libro de... Bien, el cuarto libro es el libro de Eclesiastés. Ahí está, el libro de Eclesiastés. Y uno dirá, eso de Eclesiastés no me suena pero a nada. O sea, Job, yo sé que es la historia de un hombre. Salmos, pues yo sé que significa tanto oraciones como alabanzas, ¿cierto? Proverbio, un proverbio es un refrán sabio. Cantar de los Cantares puede ser el canto más grande entre los cantos, ¿cierto? Pero el libro de Eclesiastés, ¿qué significa? El libro de Eclesiastés significa asamblea, o significa congregación, o significa reunión. ¿Por qué? Porque lo que hace Salomón en los capítulos del libro de Eclesiastés, que si usted revisa conmigo pasando rápidamente los dedos, se va a dar cuenta que son 12 capítulos, revíselo por favor, 12 capítulos. Lo que él quiere hacer, siendo viejo, ojo, Salomón, siendo viejo, lo que quiere hacer es reunir a todo el mundo, asamblea pública, congregación pública, reunir a todo el mundo para transmitirle sabiduría. Salomón escribe el libro de Eclesiastés siendo viejo ya. Viejo. A diferencia de los proverbios, por ejemplo, porque los proverbios lo escribió siendo joven. Ahora igual es la sabiduría de Dios. Pero no es lo mismo la sabiduría que tiene un joven en proverbios que la sabiduría que tiene un viejo y ha pasado por un montón de cosas y experiencias buenas y malas en el libro de Eclesiastés. De todos modos, cuando Salomón escribía por allá los proverbios, Salomón andaba pero casquisuelto. No sé si alguien me entienda la terminología casquisuelto. ¿Qué entiende usted cuando yo le digo casquisuelto? Porque Salomón era así. Salomón era fregado. Casquisuelto significa contentico, Natalia muy bien, bien enamorado, bien enamoradizo. Uy, Salomón era un terrible, Salomón era un Don Juan. Salomón, dice la Sagrada Escritura, que de los hombros para arriba no había hombre más hermoso que ese señor. Cuando dice que de los hombros para arriba no había hombre más hermoso que ese señor, ¿a qué se está refiriendo? ¿Era un qué? ¿Era un qué? Era un príncipe azul, de los hombros para arriba. Es lo que se llama secularmente como un qué. Es lo que se llama secularmente como un qué. De los hombros para arriba, pues está refiriendo a la cara. O sea, era un qué. Era un caribonito. Muy bien, era un caribonito. Era un caribonito que sabía hablar. O sea, el verbo lo sabía mover.
y estaba lleno de plata, esos tres ingredientes, póngaselos al frente a una mundana y a más de una cristiana, a ver qué hace. A la mundana y a más de una cristiana usted le pone un cari bonito, que habla bonito y está lleno de plata. Dígame qué pasa con la mundana, dígame qué pasa con esta casi cristiana. Dígame qué pasa. Dice don Héctor, ¡ja! Exactamente así. ¿Qué dice? Ustedes están muy diplomáticos hoy. Corre inmediatamente. Cae a sus encantos. ¡Oh! ¡Qué poetas! Caen redonditas. Muy bien. Ahí está. Sí, cae. Cae. ¿Y cuántas cayeron? La Biblia es clara al decir que 700 esposas y 300 concubinas. El hombre que tuvo 1000 mujeres, y eso mal contadas, porque ¿quién le llevaba la contabilidad femenina a ese señor? ¿O es que él estaba tan enfermito de la cabeza que decía, va una, van dos, van tres, van cuatro, van 500, van 700, van 900, van 950, van 1000? Tiene uno que estar bien enfermito como para llevar la contabilidad de las mujeres que ha enamorado y las mujeres con las cuales se ha acostado. Porque el propósito de Salomón era ese. ¿Cuál? La mujer es un objeto que se usa, se tiene por un tiempo y después, cuando se ponga muy cantaletosa o esté alegando mucho o esté exigiendo demasiado, pues la cambio por otra. ¿Cuál es el problema? Si igual mire la cara tan bonita, si igual mire el verbo tan hermoso, igual estoy lleno de plata, pues yo no me voy a varar por el tema de una mujer. Ya, eso lo pensaba él. Hasta que llegó el momento de crisis, como se explica desde la teología. No solamente un momento, la verdad son varios momentos, pero llega un momento de crisis. Un momento con una mujer, y el momento tiene que ver con sus emociones, porque es que Salomón era emocionalista. A Salomón lo movía el corazón, a Salomón lo movía el estado de ánimo, a Salomón lo movían los sentimientos, el corazón lo gobernaba y lo arrastraba por donde quiera que fuera. Pues entonces llega el momento donde él va en su carruaje, todo desparchado como yo, ¿y qué voy a hacer? Ah, pues voy a enamorar otra. No tiene nada mejor que hacer que enamorar mujeres. No, no tengo nada mejor que hacer. Yo soy bueno para eso. Tengo un talento para eso. Eso no es ningún talento. Se llama pecado, se llama iniquidad, se llama carne. No se jacte de eso. Jáctese de ser fiel. Jáctese de ser sincero. Jáctese de ser marido de una mujer. Jáctese de ser leal, transparente en una relación. De eso jáctese. Pues no se jacte de que he tenido 10, no, 15 novios, 25, no, he vivido con 4, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, 5 hombres has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y de eso se va jactando. Antes dele pena, dele vergüenza. Si usted mira por el espejo retrovisor de su vida, si mira hacia atrás va a decir, uy, Dios mío, pero yo con qué ñangas me he metido en la vida realmente. No sé si alguien se esté riendo, es como para ir rompiendo el hielo sencillamente. O no, qué tremendos príncipes azules los que ha tenido la princesita. o qué tremendas musas las que ha tenido el principito. ¿Qué? Como decimos aquí entre nosotros, excelente, le encantaba rehabilitar gamín. Le encantaba rehabilitar gamín, a lo que tuvo fueron solo gamines. Alcohólicos, fumadores, maltratadores, groseros, morbosos, truanes, de doble sentido, infieles, canallas, sinvergüenzas, mantenidos. ¿Seguimos con la descripción? Pues resulta que un día Salomón iba en su carruaje, enseña la Sagrada Escritura, y vio una mujer que a ese señor le encantó y dijo, venga, venga esta, revisó su contabilidad y dijo, esta no la tengo. O sea, esa piecita de colección maravillosa no la tengo. Y yo la quiero. Entonces dice la Sagrada Escritura que mandó a sus siervos y la trajeron a la fuerza. La raptó, la secuestró, la metió a su carruaje, y después la metió a un palacio, y después la metió a una alcoba del palacio. La mujer peleaba con todas sus fuerzas, pero estaba enfrentada a 2 mancancanes. Y ahí es donde comienza el relato del libro de Cantar de los Cantares. Ahí, con un secuestro. Ahí comienza el libro de Cantar de los Cantares, con un secuestro. Y Salomón comienza, bueno, después de secuestrarla, él quiere ganarse su corazón, porque él es de los que dice eso, el amor se compra. ¡Ojo! Para Salomón el amor se compra. Y ella tiene que decirle, el amor no se compra, el amor no se obliga, caballero. Entonces comienza, le pone un sirviente para cada cosa a esa mujer. Los mejores perfumes, las mejores cremas, las mejores pinturas, lo mejor para esa mujer. Todo se lo quiere poner a sus pies. Ese hombre entra y muy poético utiliza su verbo, utiliza su carita, utiliza su verbo, su dinero.
Y entonces la mujer dice, pues yo escucho a Salomón, yo veo a Salomón, yo no puedo decir que el hombre no es bonito, el hombre es bonito, tiene una cara bonita, por no decir una jeta hermosa, y tiene platica, y tiene verbo, y habla espectacular. Uy, eso viene acá y eso es un poeta completo, ese señor. Pero yo estoy enamorada de un pastor de ovejas. Él es mi prometido. Eran novios al momento. Es mi prometido. Eran novios. O sea, bien la señora hubiera podido decir, pues me raptaron, se acabó esa relación, yo me quedo con este que al fin y al cabo está lleno de plata. Pero la muchacha, siendo novia, no era esposa, novia, respetaba esa relación de una manera impresionante. Es decir, la mujer llamada la Sulamita en la Sagrada Escritura nunca quiso a Salomón, nunca amó a Salomón, nunca accedió a Salomón. Si Salomón llegaba a tener algo con ella sería por violación. Hasta allá no llegó porque el Señor era muy bueno con la Sulamita, no con Salomón, con Sulamita. Y entonces esta mujer nunca lo quiso. La única que se le paró en la raya y le dijo, usted puede ser el más lindo, usted puede hablar muy bonito y puede tener toda la plata del mundo. Y usted me puede poner el mundo a los pies y me puede bajar las estrellas con toda la plata que tiene. Pero yo a usted no lo quiero. Usted a mí no me gusta. Yo a usted no lo amo y yo estoy comprometida. Punto. El amor no se obliga. Eso se convierte en un punto de quiebre para Salomón. Va pasando el tiempo, él va en decaída, llega un momento donde comienza a levantarse y ahí es cuando el Espíritu de él inspira el libro de Eclesiastés. Y es cuando él reúne a toda la asamblea, o sea, Eclesiastés. Ahí es cuando reúne a toda la congregación, o sea, Eclesiastés, porque Eclesiastés significa congregación, significa reunión, y él quiere decirle a la gente, sobre todo a los jóvenes, que no se comporten como él se comportó. Y comienza a hablarles de la vida. El libro de Eclesiastés en sus 12 capítulos nos da conocimiento, inteligencia y sabiduría en lo que tiene que ver con la relación conmigo mismo. Es mi realización como persona. Es el yo. Y entonces se comienza a decir, usted puede tener todo lo que quiera en la vida, pero usted no tiene lo esencial, no tiene lo primordial, usted no tiene absolutamente nada y se va a sentir vacío, vacío. De la palabra vacío viene la palabra vanidad, que se utiliza un montón de veces en la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de Eclesiastés. Ya es viejo, golpeado, decepcionado, desmotivado, está como en medio de una angustia existencial. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en medio de una angustia existencial? Que dice, yo para qué estoy acá, yo para dónde voy, para qué sigo viviendo, ni para arriba, ni para abajo, ni para el lado, ni para el frente. Eso parece una ronda infantil, pero ¿alguna vez se ha encontrado en una angustia existencial? Respóndame sí, respóndame no, como que se queda sin sentido, como que se queda sin norte, como que esto para qué, como que qué jartera, como que para qué seguir haciendo esto en medio de un aburrimiento, en medio de una monotonía, en medio de una cotidianidad que usted ya está completamente desesperado. Pues así se encontraba Salomón. Y Dios tuvo que llevarlo hasta allá, que el hombre recapacitara y Eclesiastés reuniera a la congregación y les diera los sermones impresionantes que hay en los 12 capítulos del libro de Eclesiastés. Y que si tiene que ver con el éxito en los proyectos materiales, por supuesto. Porque como usted lo recibió en la publicidad que anunciaba el curso de hoy, en el grupo de WhatsApp y en los estados de WhatsApp, pues uno debe tener su mente puesta en el cielo. Eso le va a dar éxito. La mente puesta en Cristo. Eso le va a dar éxito. Pero al mismo tiempo, tiene que tener los pies bien puestos en el suelo. Hay una parte de mi ser que tiene que estar arriba, en el cielo, visionando, proyectando, soñando. Pero hay otra parte de mi ser que tiene que estar aquí bien en la tierra para que funcione, y son los pies. Si no es así, yo soy un completo iluso. Mire, si solamente mis pies están en la tierra y mi mente también está en la tierra, yo soy un mundano secular y no tengo fe. Pero si mi mente está en el cielo y todo lo mío está en el cielo, pues yo no soy espiritual. Yo soy es un iluso. Un iluso, porque se me olvida que es que aquí en la tierra tengo que hacer cosas. Entonces una parte de mi ser tiene que estar allá arriba. El Señor Jesucristo dijo que mi corazón tenía que estar en el cielo. No ponga su corazón aquí, ni sus pensamientos acá, ni sus ilusiones acá, ni sus expectativas acá. Maravilloso, en el cielo. Pero sigo estando en la tierra. Como sigo estando en la tierra, mis piececitos tienen que estar en la tierra. Eso a mí
me sienta en un punto de equilibrio. Entonces, a través del libro de Eclesiastés, vamos nosotros a encontrar esos puntos de equilibrio. En algunos casos, dependiendo el hermano en Cristo que escuche esto, le va a tocar colocar su cabeza allá arriba en el cielo, si no se va a morir de la jartera. Y en algunos otros casos le va a tocar bajar los pies allá porque de pronto los tiene entre las nubes y le va a tocar poner los pies aquí en la tierra para centrarse. Es cuando se le dice, céntrese varón. Una persona centrada es una persona que tiene parte de su ser, corazón, mente, sentimientos y expectativas allá arriba, pero que tiene los piecitos aquí en la tierra porque no ve que seguimos viviendo aquí en la tierra. Y seguimos estando aquí en la tierra, hay cosas que hacer aquí en la tierra. Eso es el super espiritual, que eso no existe en la Biblia. Es un fanático realmente. Eso es super espiritual o el fanático no lo acepta. No, solo allá arriba. Y mi ciudadanía está en los cielos. Claro, eso lo dijo Pablo. Mi ciudadanía está en los cielos, libro de Filipenses. Pero también dice que él hacía tiendas con sus propias manos para no ser gravoso a nadie. Y ahí es cuando dice, el que no trabaje, que no coma. O sea que mientras que estoy aquí en la tierra, tengo que trabajar para comer, tengo que desarrollar proyectos materiales, terrenales, eso me pone los pies en la tierra, pero la energía para eso, el poder para eso, viene del cielo. Por eso alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo capítulo 121. Entramos a buscar los puntos de equilibrio, ¿qué dice usted? Entramos a buscar los principios de equilibrio para el éxito de los proyectos materiales, ¿qué dice usted? Hasta el momento lo que le he dicho, y he hablado durante 41 minutos, qué impresionante. He hablado durante 41 minutos, dígame cómo le ha parecido esta charla introductoria, así la podemos llamar, de 41 minutos, pero es una charla introductoria. Dígame cómo le ha parecido esta charla introductoria. No me va a decir, bueno, porque es que bueno es como si no escribiera nada, o como si no dijera nada. Diga algo más nutritivo, más contundente, por favor. Responda mientras yo bebo un poco de agua. Gracias. Okay. Excelente, don Héctor. O sea, que usted está proponiendo algo, ¿cierto? Eso es una propuesta directa. Ok, muy bien. Le entiendo su propuesta directa. Bueno, aunque esto lo hicimos en pandemia, ¿se acuerdan? Pero ¿cuántas veces hemos dictado Romanos? ¿Cuántas veces hemos dictado Apocalipsis? ¿Cuántas veces? No, es que eso hay que hacerlo, hay que estudiarlo. Ok, don Héctor, claro que sí. Muy bien, lo vamos a hacer, que el Señor nos apareje el tiempo, el modo, el momento y lo hacemos. Usted está escribiendo, entonces yo leo por respeto a usted. Dice, el tema sigue muy interesante, muy interesante. Me interesa mucho porque siempre le he pedido al Señor que me dé el don de la sabiduría. Muy bien, ok. Necesario, muy interesante este estudio, muy interesante, pues nunca me lo había enseñado. ¿Me lo había? Ok, listo, Marta León. Varias. ¿Qué? Es muy importante porque con sabiduría podemos hacer grandes cosas. Usted no se puede perder la clase de Romanos del viernes porque a primera hora Carolina, la señora Carolina Moya, estará diciendo 10 versículos de memoria. No se lo vaya a perder. Ok, súper interesante, me ubica para tierra y cielo. Y don Henry, eso que usted acaba de escribir es una cosa espectacular. Me ubica para tierra y cielo. Es más, me ubica entre la tierra y el cielo, que es donde yo tengo que estar. Ahí. Yo no puedo ser mundano solo terrenal, pero tampoco puedo ser un fanático. Yo no vivo por ahí entre las nubes. Yo todavía no estoy entre los serafines. Entonces, dése cuenta, esa respuesta es genial, don Henry, muy bien. Una vez más, se entreteje en las enseñanzas para la edificación de mi vida, así que esto solo es inspirado por el Espíritu Santo, así que adelante. Adelante. O sea, me estás diciendo, Natalia, no pierda tiempo, ya no pregunte más, hágale, entremos. Que ya es suficiente abrebocas o suficiente aperitivo. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Ok, te entiendo. Muy bien. El libro de Eclesiastés, que tiene 12 capítulos, no lo vamos a estudiar tal cual nos lo presenta la Reina Valera 1960, es decir, capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, en ese orden. No, porque el libro de Eclesiastés está dividido, si usted lo lee, en unos temas. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted lee el capítulo 1 y usted encuentra un versículo.
Pero en el capítulo 2 usted encontró un versículo que se parece a un versículo que había en el capítulo 1. Lo mismo pasó con el 3. Encontró un versículo que apareció en el capítulo 2 y que apareció en el 1 y así hasta el 12. Lo cual quiere decir que el libro de Eclesiastés, para poderlo entender realmente, uno no lo puede estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, sino tenemos que ir encontrando poco a poco los temas y en la medida en que encontremos los temas, los vamos revisando en los capítulos donde se encuentren o se desglosen esos temas. Espero haya sido lo suficientemente claro. Entonces, el primer tema. El primer tema. El primer tema se llama así: la búsqueda de significado. Así. Entonces, ¿cómo se llama esta lección de hoy? Se llama la búsqueda de significado parte 1. Escríbalo ahí, por favor. La búsqueda de significado parte 1. Así. Cuando yo le hablo de la búsqueda de significado, le estoy hablando de una crisis existencial y le estoy hablando de un libro que me ayuda a entenderme a mí mismo, que me ayuda a tener una correcta relación conmigo mismo y que me lleva, reitero, a la realización personal. Entonces, eso de significado, ¿qué significa? Búsqueda de significado, ¿cómo lo interpreto? Cuando usted le está buscando significado a su vida, cuando usted le está buscando significado a su existencia, ¿qué es lo que está buscando? La esencia, muy bien. El derrotero, muy bien. Marta León dice, pues el sentido, muy bien. Pues el propósito, dice Natalia, muy bien. Pues el proyecto, dice Juan Esteban, muy bien. Pues la dirección, dice Don Henry. Oiga, muy bien. Todo eso tiene que ver. Estoy buscando significado a mi vida. Ahora uno tiene que buscarle en algún momento de su vida, uno tiene que buscarle significado a la vida propia. Uno tiene que buscarle sentido a la vida propia. ¿Sí tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo? Sí tiene que hacerlo. Y entre más jovencito esté, mejor. Lo que ocurre es que usted se da cuenta, el jovencito no se ocupa de esto. Al jovencito no le preocupa esto. Quizás no hay nadie a su lado que le diga usted tiene que encontrarle significado a su vida. Usted con Dios, Dios con usted. Dios le tiene que ayudar a usted a encontrar significado. Entre más jovencito sea. Porque si no lo hace jovencito, terminará como Salomón, ya viejo, mire que está viejo, después de haber pasado tanto, después de haberse equivocado tanto. Aquí viene a indagar, a preguntar, a pensar, a reflexionar acerca del significado de su propia vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tan grande y haciendo eso, bueno, nunca es tarde. Más vale perro viejo que león, más vale perro vivo que león muerto, dice la Sagrada Escritura. Eso de viejo, ¿por qué me pegó? Más vale perro vivo que león muerto. Entonces, no importa que sea un perro, no importa que sea un perro, lo que importa es que está vivo, todavía está vivo y todavía le puede encontrar sentido a su vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre encontrarle sentido a la vida por allá a los 60, 70, 80 años o encontrarle sentido a la vida a los 15, 20, 25 o 30 años? Hay una gran diferencia. ¿Qué dice usted? ¿Qué puede aportar usted a esto? Aporte, por favor. Muy bien. Don Héctor, genial. Muy bien. Excelente su respuesta. Siga respondiendo, ¿no? Usted está respondiendo, está en discipulado, yo voy leyendo. Sí, porque se quedan con la idea de que están solo para nacer, crecer, reproducirse y ya. Muy bien. Que uno empieza desde joven a servir a Dios y su propósito. Esa es una diferencia que encontramos. El provecho, sí, señor. Muy bien. ¿Y el resto? Tenemos 15 personas conectadas, ¿no es cierto? Entonces 14 personas deberían estar respondiendo en este momento. Esperemos esas respuestas. ¿Por qué molesta tanto con las respuestas? Es discipulado. Esto es una clase. Es como un aula. El profesor sencillamente está en el tablero y le dice allá el alumno o la alumna, el discípulo o la discípula, conteste, pase al tablero. Esto es una clase y tiene que ser dinámica. Si no, no aprendemos. Si uno le hubiese encontrado sentido a la vida siendo joven, dice la hermana Marta León, uno no habría cometido tantos errores. Dice, de joven el provecho en su vida será más claro. Es que imagínese que llega a los 20 años y ya la encontró. Ah, imagínese, llega a los 20 años, llega, ojalá antes,
Pero llega a los 20 años y ya encontró el sentido, ya encontró el propósito, ya encontró el proyecto, ya encontró para dónde. Qué impresionante lo adelantado del Señor Jesucristo, que a la edad de 12 años, disciérnalo por favor, a la edad de 12 años dijo, ¿por qué me buscáis? No sabéis, mire la claridad, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cristo encontró el sentido de su vida desde los 12 años. A los 12 ya sabía para dónde era que tenía que ir. Dígame, bueno, ahí es niño, entre niño y adolescente a los 12 años. Lo puedo llamar niño, lo puedo llamar muchacho. Un niño de 12, un muchacho de 12, un pelado de 12, un chino de 12, de nuestra sociedad, ¿en qué está pensando? Dígame. ¿Qué tiene en su cabeza? Dígame. ¿Qué tiene en su corazón? Dígame. ¿En qué piensa a los 12 años? En el celular, pero ya lo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque es que este es el iPhone 13 y ya salió el 14. Y es cuando usted se comienza a dar cuenta de que el tema de Eclesiastés es relevante. El tema de Eclesiastés es moderno, es contemporáneo en cada generación. Porque los muchachos a la edad de 12 años, ¿cómo son? Piensan en el último celular, piensan en las últimas zapatillas, piensan en el último jean, pero yo no me puedo poner un jean de 30, 40 mil pesos. Tiene que ser un jean de 150, 200 mil pesos para que me dure. ¿O no? Piensan en que yo estoy estresado. ¿Cuándo nos vamos a ir para Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés, La Guajira? ¿Cuándo vamos a hacer el viaje por Europa, por Miami? ¿Cómo son? A la edad de 12 años, ¿cómo son? Todo lo que piensan está vacío. O sea, todo lo que piensan es vano. Vano, vanidad. Es el tema del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando una persona no entiende el propósito, no tiene proyecto, no tiene norte, no tiene sentido, no le ha encontrado significado a su vida, es una persona completamente vana. Vana. Tiene un carro, lo usó un año, se cansó, se aburrió, ya quiere otro. ¿Cuál? El último modelo. Nada lo satisface, nada lo llena. Es más, cuando a temprana edad no ha descubierto el sentido de su vida, no ha descubierto que hay un propósito en su vida, el muchacho ya no quiere vivir, el muchacho ya no quiere existir, al muchacho se le hace esta vida completamente sin sentido, se le hace una carga tan pesada que dice, yo no quiero vivir, yo me quiero morir, me gustaría acostarme a dormir y amanecer muerto. Me gustaría matarme. ¿Por qué? No tiene sentido, no tiene significado, no tiene propósito, no tiene proyecto, no tiene norte, no sabe para dónde va. Ahora, ¿quiénes son los directos responsables de que ese muchacho o esa muchacha no tenga norte? Los directos responsables de que esos muchachos no tengan sentido, no tengan propósito, no tengan proyecto, no saben ni para dónde ir. ¿Quiénes? Los papás. Dice, uy, 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 ese uy, uy, uy quiere decir que dolió la conciencia o quiere decir que qué pasó. Así es, tal cual, así es. Los papás, ¿por qué los papás? No, pues no es el profesor del colegio. Los papás, ¿por qué los papás? No, pues la responsabilidad no está en el pastor de la iglesia. La responsabilidad está en los papás. O sea, ¿para qué sirven los papás? Pónganse a pensar. ¿En qué consiste una buena crianza? Siempre estuve pendiente de ellos, de la hora que salían, de la hora que llegaban, de tener el desayuno, de tener el almuerzo, de tener la cena, de limpiarles los moquitos, de peinarles, siempre estuvieron limpiecitos, siempre les atendí la noche en vela, la fiebre, la gripa, la tos y todo eso. Claro, también para eso. Y estamos muy agradecidos con nuestros padres. Pero según la Sagrada Escritura es para una cosa, ayudarle a su hijo a encontrar el propósito de su vida, ayudarle a su hijo a encontrar el norte, ayudarle a su hijo a encontrar el significado de su vida, o si no, una espada traspasará tu alma. Para eso es. Guiarlos, dirigirlos, empujarlos, que ellos lo descubran, no imponiéndole lo que yo quiero que sea, no imponiéndole el camino por donde yo quiero que transite, no, sino ayudándole a descubrir. ¿Eso cómo se hace? De rodillas, pidiendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo se hace? Con la Biblia abierta, diciéndole, puede ser por acá, puede ser por allá, puede ser por acá, puede ser por allá. ¿Eso cómo se hace? Ayudándole a descubrir sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, sus dones, así.
Cuando ya lo descubrió, por ahí lo va llevando. Canta que da miedo. Canta horrible, pero canta que da miedo. Por ahí debe ser. ¿Sí? Porque es que algunos papás se jactan, mire, de que siempre estuvieron al lado de sus hijos, siempre estuvieron al lado de sus hijos. Y aún siendo grandes, viejos, todavía está ahí encima, no le deja hacer su propia vida, no le deja tomar sus propias decisiones. Y el otro, grandote, tampoco toma sus propias decisiones porque ya se acostumbró que la mamá o el papá es el que decide por él. Eso no está bien. Usted puede decir que es buen papá o buena mamá, eso no es buen papá, no es buena mamá. El buen papá es el que le ayuda a descubrir. El hijo dice, ¿entendí para dónde? ¿Entendió para dónde? Sí, señor. Ahí es cuando dice que si yo honro a mi papá y a mi mamá, entonces me va a ir bien y mi vida sería larga, fructífera y duradera sobre esta tierra. Me va bien, o sea, me tengo que ir. Pero ¿cuándo me tengo que ir? Cuando descubro el propósito, el proyecto. ¿Cuándo lo descubrí? Estando en la casa. ¿Quién me ayudó? Mi mamá. ¿Quién me ayudó? Mi papá. Me ayudaron a descubrir después, chao, suerte, me botaron de la casa. No, el propio proyecto, el propio propósito, el propio sentido o el propio significado me saca de la casa. No es que tengo que ir a hacer mi propia vida, tengo que perseguir mis propios objetivos. Así es. ¿O no es así acaso? ¿O yo crío hijos para mí? Dígame. Creo hijos para que no hagan su vida, sino para que estén conmigo siempre hasta el último momento de su vida. Pues eso no es bíblico. De pronto sea el anhelo de más de uno, pero eso no está en la Biblia. Ellos tienen que ir a hacer su propia vida, su propio hogar, su propia profesión, su propio trabajo, conseguir sus propias cosas, pero sobre todo perseguir el propósito que Dios estableció para ellos. Y si ellos a estas alturas, muchos, si ya le llegó, si ya se subió a las 2 décadas, 20 años, y no han descubierto todavía cuál es el propósito, la crisis que se avecina o en la cual se encuentran es una crisis durísima. Y entre más pasen las décadas, imagina a Salomón siendo viejo, cómo era la crisis en la cual se encontraba. En donde parecía un niño chiquito, como la Sulamita no lo quiso, estaba que se mataba. Esa mujer no me quiere, mamá. Tiene 70 años el viejo este y todavía esa mujer no me quiere, mamá. Después de que el Proverbio 31 dijo claramente, no le entregue sus fuerzas ni al vino ni a las mujeres. Eso dice el Proverbio 31. No le entregue su fuerza al vino. O sea, no se entregue a los vicios. Consejo de la mamá de Salomón a Salomón. Y no le entregue su fuerza a las mujeres. ¿Y qué hizo Salomón? Le entregó su fuerza a los vicios y le entregó su fuerza a las mujeres. ¡Chupe! Tome para que lleve. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Qué dice usted? ¿Confrontador? ¿Duro? ¿Acaso un hijo no es un proyecto material? Como también es un proyecto espiritual, pero un hijo no es un proyecto material. Un hijo es un proyecto material. ¿Cierto? Como lo es proyecto espiritual, es proyecto material. Una familia no es un proyecto material. Un hogar no es un proyecto material. Enamorarse de alguien no es un proyecto material. Ennoviarse con alguien no es un proyecto también espiritual, pero no es material. Claro que sí, materia. Comenzamos a mirar esto, es la parte 1 y no alcanzamos a verlo todo. Realmente son 3 partes o 3 punticos aquí en la búsqueda de significado. Vamos a ver el punto A. Y el punto A lo encuentra usted en los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Eclesiastés. En esos primeros 3 versículos, ubíquese por favor en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. En esos 3 versículos usted encuentra la pregunta fundamental. Así abre el discurso Salomón. Así abre su discurso al Eclesiastés, o sea, a la audiencia, a la congregación. Les hace una pregunta, la gente no sabe responder la pregunta, a continuación Salomón va a intentar del capítulo 1 al 12 responder la pregunta. El versículo 1 dice, palabras del predicador. ¿Y quién es el predicador ahí? Salomón. A esas alturas ya es predicador, a esas alturas es predicador, pero a esas alturas. O sea, está dando un sermón, pero ¿qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Frente a una audiencia. La mayor parte de su vida la desperdició. Allá le está sirviendo a Dios. Bueno, nunca es tarde, sí. Pero él ahora quiere un eclesiastés, una congregación, y él se hace llamar el predicador. Les vengo a predicar.
les vengo a hablar. Desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi sabiduría, desde mi inteligencia, les vengo a predicar. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Aunque él no dice, soy Salomón, pero blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿No? Porque hay palabras del predicador, o sea, el que mejor manejaba el verbo en aquella época. ¿Quién? Salomón. Hijo de David, Salomón. Rey en Jerusalén, Salomón. ¿Quién está hablando ahí? Salomón. Versículo 2. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador. Donde encuentre predicador, acuérdese que es Salomón. Vanidad de vanidades, dijo Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegar a esa conclusión, tuvo que haber llegado a esa conclusión a los 12 años como Cristo. Porque a los 12 años, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en los negocios de mi Padre me es necesario estar, quiere decir estoy decidido a partir de esta edad, mi edad de 12 años, a no tener una vida vana, a no perseguir lo que los niños o muchachos de mi edad persiguen a mi edad, a no vivir una adolescencia como la viviría cualquier muchacho, no, a no llegar a la edad adulta como lo llegaría cualquier muchacho, completamente desorientado y creyendo que la vida es solamente que le pongan las cosas, no. Nuestro Señor Jesucristo quiso vivir una vida con propósito. Allá donde usted se encuentra, repita conmigo, vida con propósito. Esa es la vida que yo debo vivir y esa es la vida que yo le debo inculcar a la gente que vive conmigo, a la gente que me rodea y aquí en el caso de Salomón, a la gente a la cual yo le predico. Yo le debo inculcar una vida con propósito a todo el eclesiastés, a toda la audiencia, a la congregación, los de arriba, los de abajo, los del norte, los del sur, a todo el mundo. Si no están viviendo una vida con propósito, realmente no están viviendo. Están viviendo una vida vana. Aparece el término vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Impresionante. 5 veces en el versículo. Dese cuenta lo saturado del versículo. La palabra que más se repite, o el término similar que más se repite, es cuál en el versículo 2. Y eso es una exageración. Pero en la vida de Salomón, en el contexto de Salomón, no es exageración. Él está siendo completamente sincero. ¿Cuál es el término que más se repite ahí? Vanidad. Mire lo que dice. Vanidad va 1, de vanidades van 2, vanidad van 3, de vanidades van 4, todo es vanidad, van 5. 5 veces la palabra vanidad o algún término relacionado similar en un solo versículo es una gran exageración. Pero repito, en el caso de Salomón no es exageración. En la experiencia de Salomón no es exageración y en cuanto a lo que quiere decir o predicar al eclesiastés, no es exageración. Si él dice que todo, o sea, todo lo que vivió, lo que él experimentó, lo que hizo, lo que dijo, es una completa vanidad, es porque, créale, es una completa vanidad. El término vano, recuerde usted que significa vacío, o sea, sin sentido, sin significado, sin propósito, sin proyecto, sin dirección. Eso significa el término vano. Como diciendo, mire, yo tuve 700 mujeres, 700, me casé 700 veces, pero ¿quién fue el pastor o el cura o el notario o el juez que casó a este tipo 700 veces? El tipo tenía plata. Y cuando tiene plata, las notarías y las registradurías y los juzgados se arrodillan. ¿Cuál es el problema si tenemos plata? Diría Salomón. ¿Cuál es el problema si tenemos pinta? Mire esta carita tan bonita. ¿Cuál es el problema si tenemos verbo? Mire cómo muevo la lengua. ¿Y cuál es el problema si tenemos plata? Es Salomón. Y ahí comienza a decir, mira, de los hombros para arriba no había nadie más hermoso que yo. Ya está viejo, ¿no? O sea, ya no es tan bonito. Ahora es un sugar daddy. Dios, corrompidos verdes, de verdad, depravados completamente. Que ya les llegó la pensión o tienen algún bien, entonces se separaron de la mujer o se murió la mujer alguna cosa, se consiguieron una de 15, una de 18, una de 20. Ay, es sugar, que es un colágeno, depravado, corrompido. Corrompido. De entrada, se nota, se ve. Es puro amor al dinero, a la concupiscencia. Es puro amor a la pasión, al sexo, al desorden,
a la lascivia, puro amor a eso. No es el amor de Cantar de los Cantares. Es un amor a lo malo, a lo mundano, a lo pecaminoso. Es un amor al diablo cuando pasan esas cosas. Hacen tan bonita pareja. Pero es lo que está diciendo, mire, yo cuando joven, de los hombros para arriba, tenía la cara más hermosa. Pura vanidad. Pura vanidad. A tener la cara más bonita en Israel, y yo me las daba que tenía la cara más bonita, y usé la cara más bonita que había en Israel para hacer mis fechorías. Vano. ¿Qué me quedó de esa cara tan bonita? Nada. Vacío, vano, fútil, sin propósito, sin sentido, sin proyecto. Hubiera utilizado la carita para hacer otras cosas, que tiene una carita llamativa y tiene una expresión oral buena. ¿Por qué no utiliza la expresión oral que tiene para predicar el evangelio? No. Él utilizaba la expresión oral, era para hacer torcidos. Utilizaba la expresión oral para amenazar a sus enemigos. Y utilizaba su expresión oral para enamorar a las mujercitas. ¿La utilizó para predicar? No. Aquí ya es predicador. Ya viejo. ¿Y cuánto tiempo tirado a la basura? ¿Puede recuperar el tiempo? No. ¿Qué dice Salomón? Vanidad. O sea, no usé lo que tenía para lo que debía. Te lo repito. No usé lo que tenía para lo que debía. Lo usé para lo malo. Porque entonces alguno dirá, bueno, pero con la plata se hizo cosas buenas. ¿Cuáles? Por ejemplo, construyó el templo. El templo nunca fue proyecto realmente de él. El templo era proyecto de quién. Y él se lo encargó a él. Y fue por la memoria del otro que terminó construyendo el templo. Pero el templo fue idea de quién. Fue proyección de quién. De David el papá, muy bien, don Héctor. David le dijo al Señor, yo con todo el botín de guerra, yo le voy a construir su templo, Señor. Y el Señor dice, no, usted no, tiene las manos llenas de sangre. Usted es un rey guerrero, no es un constructor, lo va a hacer su hijo. Lo va a hacer su hijo. Entonces David antes de morir le encarga a su hijo que construya el templo con el dinero que él dejó. Ahora, mire esto, con el dinero que él dejó. Y Salomón era muy jovencito. Y entonces Salomón queda, miren esto, Salomón queda muchacho, o sea, jovencito, o sea, pelado, o sea, chino, sin dirección y lleno de plata. Imagínense, imagínense. Pelado, o sea, joven, sin dirección, sin Dios en su vida y lleno de plata. ¿Eso es un peligro o no es un peligro? Eso es un peligro completo. Es una insensatez del papá, es una insensatez de la mamá. Eso es el lazo al propio pescuezo. Eso es como colocar el revólver en la propia sien. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Va a buscar de Dios, pero ¿qué necesidad tiene de buscar de Dios Salomón? Póngase a pensar. Si tiene juventud, tiene una cara bonita, habla chévere y está lleno de plata desde que nació. Es que ese nunca ha trabajado y siempre anda bien bonito, como dice por ahí una canción, ¿no? Ese no era Juanito Alimaña, ese era Salomón Alimaña, porque era una alimaña desde chiquitico y lo demostró siempre. Cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue más impuestos. Y oprimió a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él tenía sus proyectos. ¿Y porque no saca del tesoro? No, porque el tesoro real es para gustos personales. Entonces él llena el templo de loros, de papagayos, de pavos reales, lo convirtió en un completo zoológico. Antes de que existiera Pablo Emilio Escobar Gaviria, en las montañas de Antioquia, ya había uno que estaba completamente loco y convirtió un terreno en zoológico, y no fue allí en el Magdalena Medio, sino que fue en las planicies de Jerusalén. Loco, porque la plata él lo enloqueció. ¿Porque la plata es mala? No. Lo malo era el corazón de Salomón. Cuando le llega toda esa plata, con un corazón tan perverso, ¿qué hace con esa plata? Se enloquece completamente. Él cree que puede hacer lo que quiera con esa plata. Yo quiero tener plata, ¿para qué? Para darme todos los gustos. Vacío, vano, sin sentido, sin proyecto, sin propósito. La vida nos cambiaría si tuviéramos plata. ¿Qué plan tiene usted con esa plata? La vida nos cambiaría si tuviera $1.000.000, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. 10 billones de dólares, me cambiaría. ¿En qué le cambiaría? Podría comprarme lo que yo quiero. Vano, vacío, fútil, sin sentido, sin propósito, sin norte.
Se va a destruir solito. Dele a un muchacho inmaduro que no tiene a Dios en su vida, que es un vicioso, que es un alcohólico. Dele una mensualidad de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones y verá cómo termina desquiciado o cómo termina muerto. Una completa insensatez. Eso fue lo que pasó con Salomón. Entonces, sus proyectos, ¿cuáles proyectos? Realmente él utilizó lo que tenía, la plata, sí, para construir el templo, porque era la voluntad de su papá, pero yo le voy a poner mis adornos, lo convirtió en un zoológico. Iba a construir otras casas, el palacio, lujoso. Si usted examina una cosa y la otra, pareciera que el palacio del rey fuese más lujoso y fuese más suntuoso que la misma casa del Señor. Y construyó una cosa por aquí, una cosa por allá, una cosa por aquí, una cosa por allá, porque era el rey, era político y de todas maneras le toca con obras demostrar que algo se está haciendo con la plata. Pero por debajo de cuerda, ¿qué está haciendo el tipo? Dígame cuánto cuesta sostener a una mujer. Dígame cuánto cuesta sostener un hogar normal. Ahora dígame cuánto cuesta sostener 1000. Darle gusto a 1000. No puede con una. Le queda grande una, mami, ¿qué hacemos para el diario de mañana que no tengo sino monedas? Ahora no puede con una, imagínese con 1000. Decimos mucho, mucho cuento. O sea, según sus cuentas, ¿cuánto cuesta sostener un hogar normalito de un hombre, una mujer, un niño y máximo 2 niños mensual? Pagando arriendo, pagando servicios y haciendo mercado. ¿Cuánto? Yo sé que usted saca esas cuentas. Y usted dice es que si aquí no entra tanta plata, no se puede sostener este hogar. No le estoy hablando de un hogar de 18 hijos, no, un hogar de un hijo, máximo 2, con un hombre y con una mujer, pagando arriendo, pagando servicios. ¿Cuánto? Dice, dice Marta León 2 millones, dice Marta Penagos 3 millones, bueno, dice Marta Poveda mínimo 4. Ah, es que caiga. No, es broma. Uy, Carolina dice 5, mamita, ¿pero qué? Uy, sale cara. La señora Carolina sale cara. Oremos mucho por Claudio, por favor. Miren, la misma Natalia dijo, uy, pero ¿qué come doña Carolina? Muy bien. Ah, con 3 hijos. Ah, ya, sí, listo. Y estudiando en Harvard o algo así. Ah, broma. Cansón, sí, un poquito. Pero es como ahí como para distensionar porque es que el tema está álgido. Ok, entonces si un hogar de un hombre, una mujer y 2 hijos, por ahí entre 2 y 3 millones, pongámosle ahí entre 2 y 3 millones. 3 millones. Ahora, 1000. ¿Cuánta plata tenía Salomón? Toda la plata. Era el hombre más rico del mundo. ¿Y qué hizo? Se enloqueció. Utilizó lo que tenía para lo que no debía. En lugar de utilizar lo que tenía para lo que sí debía. Pero como no tenía propósito, no tenía proyecto, él no tenía norte, él no tenía sentido, no tenía significado, pues entonces. Pero chévere, pastor, romper el hielo. Ok, muy bien. Para Salomón, a estas alturas de su vida, todo lo que vivió y todo lo que hizo y todo lo que compró y todo lo que comió y todo lo que disfrutó y todo lo que... Una completa vanidad. Salomón, a estas alturas, porque es que puede ser que usted lo diga a la edad que tiene. A mí nadie me quita lo bailado. Mundano. Mundana. Salomón a esas alturas no está diciendo a mí nadie me quita lo bailado, porque lo bailado lo acabó. Lo bailado fue lo que lo destruyó. Lo bailado fue lo que lo metió a una angustia existencial. Eso es lo bailado, el mundano. Mira, me quita lo bailado. Quiere decir que dice y deshice. Y uno escucha, y sobre todo cristianos y cristianas, que eso es lamentable. Ay, yo sí fui noviero y noviera y bailé y tomé y farrié y forniqué y esto. Y ya, pasó. A mí nadie me quita lo bailado. No sabe que eso es realmente lo que le está acabando, martirizando, atando, esclavizando. Eso nos debería dar vergüenza hablar. De eso dice la Sagrada Escritura, eso ni se nombra entre nosotros. Eso da pena. No hablemos de eso. ¿Avergüenzas? Salomón dice, yo reviso mi pasado y no encuentro nada bueno. ¿Alguien lo puede decir? Yo reviso mi pasado sin Dios y no encuentro nada bueno. ¿Alguien lo puede decir? Pero sinceramente. Yo reviso mi vida de soltero con Dios y no encuentro nada bueno. Reviso mi vida de novio, de noviero, de mujeriego, de hombreriega.
si se puede utilizar el término, y no encuentro nada bueno. Reviso mi tiempo de farra, de alcohol, de droga, de pernoctar, o sea, amanecer por ahí en la calle, por ahí quién sabe en dónde, y no encuentro nada bueno. Reviso mi vida pasada de rituales, de religiones, de sectas, de persinarme, de hincar la rodilla delante de un y no encuentro nada bueno. ¿Alguien lo puede decir con Salomón? ¿O alguien todavía está contento con el pasado y diga, a mí nadie me quita lo bailado? ¿Cómo se le ocurre? Ya conságrese, limpiemos la boca y la mente de esas cosas. Salomón no dice, a mí nadie me quita lo bailado. Salomón dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, la embarré, es lo que está diciendo. Y ni siquiera la embarré, porque la embarré a las 5. La embarré, la embarré, la embarré, la embarré, la embarré. O sea, la requete, 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 embarré. O sea, la embarré hasta donde más la podía embarrar. O sea, en mí no hay nada bueno ni en mi pasado, ni en ningún lado donde ustedes se esculquen relacionado con mi pasado y nada bueno. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Excelente lo que estás diciendo. Y eso que no fue así, pero aún así no encuentro nada bueno. Muy bien, que uno viviera unas vidas más sanas. Pero con todo y que haya vivido una vida más sana, ¿sí? O sea, digamos, no fue el vagabundo del barrio o la vagabunda del barrio. Fue sanito del barrio. Pero con todo y eso no teníamos a Dios. Y si no teníamos a Dios, ¿qué de bueno hay? A ver, propósito con Dios, proyecto con Dios, sentido con Dios, significado con Dios hubo. No, no. Alguna idea, yo no me arrepiento de, ay, cállese esa boca, por favor. Porque si no dice, a mí nadie me quita lo bailado, entonces yo no me arrepiento de nada de lo que hice. No se arrepiente de nada, le toca hacer la oración de fe. ¿Cómo no se va a arrepentir de una vida sin Dios? Ahí ya una vida sin Dios es vacía, o sea, vana. Separados de Cristo nada podemos hacer y todo lo que hicimos separado de Cristo, todo lo hicimos mal. Pero alguien tiene que convencerse aquí. ¡Qué tenaz! Ahí usted se da cuenta la importancia del propósito, la importancia del proyecto, el sentido o el significado o el norte en la vida. Si no hay eso, no estamos viviendo realmente. No estamos viviendo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es su proyección? Mi proyección es trabajar, ganar plata, no sé, comprarme cosas, endeudarme, volver a trabajar, ganar plata, pagar deudas, más deudas porque compré más cosas, volver a trabajar, ganar plata. Eso lo llama Robert Kiyosaki, lo llama la carrera de la rata. ¿La carrera de la rata en qué consiste? La carrera de la rata consiste en, quiere comprarse algo, pero no tiene plata. Entonces, ¿qué hace? Se endeuda para comprarse algo. La deuda hay que pagarla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a trabajar. Trabaja, gana plata, paga la deuda. Se antojó de algo más. Se endeudó otra vez. Fue a trabajar, ganó plata, pagó la deuda. Fue a trabajar, ganó plata, pagó la deuda. Fue a trabajar, ganó plata, pagó la deuda. La llaman los millonarios. Esa es la carrera de la rata en la cual está metido el 99% de la población humana. ¿Es o no es? Trabajamos, ganamos plata para pagar deudas. Y después de que hemos pagado deudas, en lugar de vernos, ya que nos quitamos el martirio, qué más deuda ni qué deudas, nos metemos en otra deuda. Porque como dicen los mundanos, que si no se endeuda no tiene nada en la vida. ¿Sí lo he escuchado? Mira, el que no se endeuda no tiene nada en la vida. Si usted quiere tener algo en la vida, le toca endeudarse. Para tener un apartamento, endeudarse. Para tener un carro, endeudarse. Para darle estudio a los hijos, endeudarse, porque el que no se endeuda no tiene nada en la vida. Y la Biblia no enseña eso. Eso no está en la Biblia. Y nos comportamos así, como el mundano, dentro de la carrera de la rata, en lugar de comportarnos como enseña la Sagrada Escritura y creer que Él me suple todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El versículo 3, prepárese para la pregunta. El versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Comencemos por la expresión debajo del sol. Yo ya voy terminando. La expresión debajo del sol aparece 29 veces en el libro de Eclesiastés. Cuando habla de debajo del sol, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué lugar se está refiriendo?
¿A qué espacio está refiriendo? Porque el sermón de Salomón o la predicación de Salomón tiene que ver con lo que hacemos debajo del sol, no encima del sol, sino debajo del sol. Muy bien. O sea, debajo del sol, ¿quiénes estamos? Nosotros. Y debajo del sol, ¿qué hacemos? Vivimos. ¿Y en dónde vivimos? En esta tierra. O sea, se está refiriendo a lo que hacemos en esta tierra. Ahí está. Debajo del sol. 29 veces aparece en el libro de Eclesiastés. Y la pregunta dice, ¿qué provecho? ¿O cuál es el fruto? ¿Sí? El fruto que tiene el hombre de todo su trabajo. El trabajo no es aquí en el contexto del trabajo que usted hace todos los días que le da plata. Lo incluye, pero no es eso. Se refiere a todo el esfuerzo diario que usted hace. Todo el esfuerzo diario que usted hace para hacer una cosa o para la otra. Cambie de trabajo por esfuerzo y lo va a poder entender. ¿Qué provecho o qué fruto tiene el hombre de todo su esfuerzo con que se afana debajo del sol? Entonces está hablando de esfuerzo, está hablando de trabajo, acción, labor, sudor, lágrima, está hablando de afán y está preguntando cuál es el fruto de su afán. ¿Cuál es el fruto de tanto preocuparse? Eso es lo que está preguntando. Dígame, ¿qué fruto le ve usted todos los días a preocuparse, a afanarse, a invertir energía en esos afanes, porque está relacionado con el afán, a invertir la energía en esas preocupaciones, a trabajar para solucionar lo que le afana, a trabajar para solucionar lo que le preocupa? Eso. No está diciendo que no hay fruto en el trabajo, porque en el trabajo hay fruto, no hay que usted trabaja y usted le pagan el sueldo. El versículo se lee completo y se entiende completo. Ahí habla del afán, o sea, preocupación. Y está diciendo, ¿a usted qué le sirve esforzarse tanto por aquellas cosas que le afanan y que le preocupan? Comenzando que el afán y la preocupación ya son pecado. Y se afana, se preocupa y su trabajo tiene que ver con trabajar para solucionar eso porque usted no quiere seguirse preocupando. Entonces pregunta, ¿cuál es el provecho de eso? A ver, ¿cuál es el adelanto de eso? ¿Qué ha conseguido de bueno usted? Está preguntando y usted responde. Porque este tipo está trabajando en función de su afán, está trabajando en función de su preocupación, está trabajando en función de lo que le aflige, o sea, está trabajando en función de sus problemas. ¿De qué le sirve? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el adelanto? ¿Cuál es el provecho? ¿Dónde está lo fructífero en eso? Responda usted, por favor. Ay, Dios mío, me toca pagar el recibo del agua, me toca pagarlo mañana o pasado mañana. ¿Qué hace? Va y trabaja, consiguió la plata y pagó el recibo. Ya, ya, me siento completamente realizado. A los 3 días llegó el recibo de la luz. Le tocó ir a hacer lo mismo. Trabaja en función de los afanes. No estoy diciendo que no hay que trabajar para ganar plata. Hay que hacerlo. No estoy diciendo que no hay que pagar el recibo del agua y del gas y el otro. Hay que hacerlo. Pero aquí se está planteando es que el individuo trabaja, vive, se mueve en función de lo que le afana, de lo que le preocupa, de lo que le aflige, de lo que le estresa y de lo que le deprime. Y pregunta a Salomón, ¿cuál es el fruto de eso? ¿Vivir una vida en función del afán? ¿Cuál es el fruto? ¿Vivir una vida en función de la preocupación? ¿Cuál es el fruto de eso? Miren lo que dicen, tiempo perdido. ¿Vive tranquilo un individuo? No, porque no es que está afanado. ¿Vive en paz? No, porque no es que está preocupado. Y entonces usted lo ve corriendo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y usted dice, qué trabajador, ni que nada. Es un tipo vano. Trabaja solamente para tapar un hueco que abrió anteriormente. O sea, trabaja para darse un contentillo momentáneo. Ay, Dios mío, se llegó el momento del arriendo, yo no tengo la plata para el arriendo, ¿qué hay que hacer? Hay que meterle la cuarta y la quinta y el acelerador acomode porque hay que conseguir esa plata. Conseguimos la plata y pagamos el arriendo. ¿Cómo se siente aquí adentro? Ah, realizado. Realizado, comenzaron a correr los días, 10 días, 20 días, 30 días, le tocó volver a pagar el arriendo. ¿Cómo se va a sentir? Otra vez preocupado, otra vez afanado. Salomón pregunta, ¿cuál es el sentido de eso? Y usted responde, no tiene ningún sentido eso. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá estamos viviendo esa vida? ¿Cuántos estamos metidos en una carrera que es la carrera de la rata, que no se menciona en la Biblia, pero es para que nos entendamos? ¿O cuántos estamos metidos nosotros en este ciclo, un ciclo siniestro, un ciclo diabólico, de andar en función de la preocupación? Hago
porque la preocupación me obliga. Hago porque el afán me obliga, pero no tengo ningún proyecto, ningún propósito, ningún sentido, ningún significado realmente en lo que hago. O sea, lo que me da el significado es el afán y la preocupación. No puede ser que yo viva una vida de afán y preocupación. Termino con esto. Lo contrario a una vida de afán y preocupación es una vida de fe. Si lo que a mí me está moviendo, motivando, impulsando es la fe, voy bien. Si lo que me está motivando es la preocupación y el afán, voy mal. Mal, re mal. Dese cuenta, el último afán, la última preocupación suya, ¿a qué lo movió? Piénselo, porque esto es para todos. El último afán suyo, la última preocupación, ¿a qué lo movió? Probablemente usted dirá, ¿a endeudarme? El último afán, la última preocupación, ¿a qué me movió? Usted dirá, qué sé yo, fui a visitar a fulano, porque creía que me estaba muriendo de cáncer y todo me salió bien. Afán, preocupación. ¿Me mueven a qué? A lo siniestro. ¿A qué lo movió el último afán? ¿A qué lo movió la última preocupación? ¿A llamar a quién? ¿A escribir a quién? ¿A preguntarle qué a quién? Póngase a pensar, por favor. Mientras que cuando la fe lo mueve a uno, lo que produce la fe en el movimiento de la creencia es paz, es tranquilidad. Y entonces una cosa completamente diferente. Esto fue entonces la búsqueda de significado, parte 1. Santo Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te doy gracias por la sabiduría que nos diste, Señor Dios, para poder exponer tu palabra. Te damos gracias por el nuevo mentor que es Salomón, porque desde su experiencia, su vejez, sus años, su ciencia, su inteligencia y su sabiduría, nosotros nos vamos a enriquecer completamente, Señor Dios. Te damos gracias, mi Dios, por este libro y entender que todo lo que se hace sin ti es vacío, porque todo lo que se hace sin propósito, sin proyecto contigo es vacío, y que no hay ninguna clase de fruto y de proyecto en lo que yo hago en función del afán o en función de la preocupación. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. Ministranos a cada uno de nosotros, Señor. Seguimos hablando de cómo tener éxito en proyectos materiales, esta vez desde una perspectiva, no de un hombre joven, de un hombre viejo, no de un hombre al cual todo le salió bien, más bien a un hombre al cual creyó que todo le salió bien, pero al final todo le salió mal. Este es un hombre que está en crisis existencial y desde ahí el hombre quiere reencauzar la vida de todo el mundo, sobre todo la vida de los jóvenes. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.